Hola, yo soy Ananda. Y yo soy Maya. Y juntas somos Anima. Estamos aquí para animarte e inspirarte a vivir una vida más consciente y relevante. Bienvenida, bienvenido a una semana más junto a nosotras. Gracias por este espacio que compartes con nosotras, por conversaciones que podemos tener contigo, por dejarnos entrar a tu espacio sagrado. Y hoy justamente el tema es tan hermoso para nosotros, súper sagrado, y nace a raíz de una conversación que tuvimos en estos días con un ser muy querido y cómo nos volvemos a dar cuenta de vez en cuando que temas que para nosotras son, quizás no los mencionamos tanto porque son algo más cotidiano, hay que reforzar, hay que repetir, hay que volver a explorar para poder dar una mejor dirección, para poder enseñar más con el ejemplo quizás concretamente a qué nos referimos, cómo funciona, y es una vez más el camino base, el camino espiritual, de la práctica espiritual diaria. Sí, nos dimos cuenta que la experiencia se tiene que compartir más, porque lo que quizás uno toma por sentado, el otro todavía no lo ha captado de la misma manera, entonces hay que facilitar la información e intercambiamos y nos enriquecemos todas esas experiencias espirituales en este caso. Igual es enriquecedor, así ya un camino esté marcado, así que vale para todos, pero queremos indagar un poco más en qué significa realmente elegir un camino espiritual, vivirlo, tener una vida espiritual práctica, como por eso la llamamos la práctica diaria, que esté viva, que viva con nosotros, que camine con nosotros, y que nos dé ese camino y esa certeza y esa seguridad que todos buscamos y que tratamos de buscar afuera, pero que sabemos que la tenemos que cultivar dentro. Así que vamos a presentarles al maestro, el primer maestro también, ¿no? De mi mami y de mi papi en su momento, que para mí yo siento que es mi abuelo, porque lo he visto toda mi vida y hay más fotos de él que de mi abuelo, creo. Y creo que a raíz de eso, para ustedes también puede ser súper enriquecedor conocer esa historia, conocer ese personaje, y así también indagar en sus propias vidas quienes representan eso en sus vidas, o que han elegido o no elegido para ustedes todavía. Así que quédense con nosotras en Keep Your Spirit Up. Bien, entonces hoy día queremos presentarles a un hombre muy importante. Voy a decir en nuestras vidas porque claramente, por más que yo no lo haya seguido tan prácticamente como ustedes, como mis papás, ha estado ahí desde antes de que yo nazca, hemos estado ahí físicamente. Se trata del maestro, yo lo voy a presentar y después te voy a dejar hablar todo a ti, del maestro Om Ram Mikhaël Ivanov. Él fue un filósofo y pedagogo de origen búlgaro, pero vivía en Francia, practicó en Francia. Y ustedes lo conocen y se enteran de él después de que él haya pasado su camino y haya ido por su sendero espiritual desde la India y haya seguido a su propio maestro, que es otro búlgaro, en la Fraternidad Blanca, ¿no? Entonces es una fraternidad en Francia que existe hasta el día de hoy, en la que se vive en comunidad y la gente puede vivir ahí o puede ir y venir dependiendo de si son parte de esa comunidad, que es lo que siempre hablamos de la importancia de tener a las personas que piensan como tú cerca, de poder compartir, de vivir bajo el mismo estilo de vida y la misma conciencia. Entonces eso es lo que se propuso hace muchísimos años. Él vivió desde 1900 a 1986, cuando falleció, y ha dejado una serie de libros también maravillosos. Enseñanzas que no ha escrito él, sino que todo se ha recopilado de exposiciones, de videos, de todo lo que se tenía de él, y son libros, aparte, préstame uno porfa, que son maravillosos porque tienen todos los colores del arco iris, entonces los vas colocando como los colores del arco iris. El símbolo es el cristal. El símbolo es el cristal, siempre también bajo Cristo, y tiene sobre todos los temas que uno se puede imaginar, que se trata del hombre, del conocimiento de sí mismo, de su perfeccionamiento, de su indagación, del cultivo de su propia vida espiritual. Entonces son cosas maravillosas. Nosotras, o sea, ustedes vivieron ahí un tiempo cuando yo también era pequeña, entonces hemos vivido en esa comunidad un tiempo.
y creo que eso te cambia. Bueno, antes que nada quiero honrar al maestro con este episodio. El maestro honra a Mikhail Ivanov, así como se honran a los maestros espirituales, porque son las conexiones sagradas que tenemos en nuestra vida, y en mi caso no fue nada planeado, sino fue a través de la conexión con tu papá. Y yo no tenía ni idea de lo que me estaba esperando, y como buena discípula, porque tengo alma de discípula, seguí a su padre, y también con su padre a través, me acuerdo que fue a través de un sueño de muchas informaciones que él recibió, llegamos finalmente al sur de Francia, a esta comunidad donde había vivido el maestro Omra Mikhail Ivanov muchos años, donde era su sede principal, estaba su casa ahí. Y ya cuando nosotros llegamos, el maestro ya había trascendido. Tú naciste más o menos en... No, perdón, estoy hablando tonterías. Ustedes se casaron más o menos en el tiempo cuando sí, él partió. El año 86 que él trasciende, nosotros nos habíamos casado en mayo, y él trasciende 3 meses después. Wow. Aquí en este momento puedo decir que, claro, yo no tenía noción ni quién era ni nada, pero la primera vez que yo vi el rostro del maestro fue en Inglaterra, en Glastonbury, que también en algún momento vamos a hablar de ese lugar, porque fueron todos lugares de peregrinaje que hicimos con el papá de Ananda en el año sabático que tomamos, que es un año que se toma para una búsqueda espiritual. Y cuando yo vi este rostro de este maestro, lo reconocí espiritualmente. Yo no sabía nada, simplemente me atrajo tanto que fui con los libros donde tu padre y le dije, esto tenemos que, no sé quién es, pero tenemos que leer, tenemos que ver. Y él también se quedó muy, muy impresionado. Y así comenzó nuestro viaje en el sur de Francia, en Fréjus, por la Côte d'Azur. Hay una comunidad que se llama la Fraternité Blanche Universelle, la Fraternidad Blanca Universal, donde cualquiera de ustedes puede ir a vivir las enseñanzas que el maestro Omra Mikhail Ivanov dejó en sus prácticas, en las prácticas diarias. Hay un libro también que se llama La Nueva Tierra, donde están todas las prácticas de ese movimiento, desde que uno se levanta en la mañana hasta que uno se acuesta. Hay oraciones, hay enseñanzas para todos los temas de la vida. Entonces, de cómo comer, a cómo exactamente, todo, ¿no? Exactamente. Para los niños, para los adultos. Para todos, familias. Mujeres, ¿no? hombres. Está preparado para cualquier tipo de persona que quiere realmente vivir como en un tipo de ashram. Podría ser moderno porque no son prácticas que puedes aplicar hoy en día, ¿no? O sea, no es nada que uno tiene que estar remotamente en una montaña, nada, ¿no? Desde cómo se prepara la comida, todo lo que tiene que ver con el día a día, en conciencia, en el espíritu de cómo te desarrollas, como él dice, ¿no? El desarrollo del perfeccionamiento en el día a día. Hermoso, me encanta. Entonces ustedes lo vieron ahí en Francia por primera vez, no, en Inglaterra, se fueron a Francia a vivir con él un tiempo. No, como él había trascendido, él ya no estaba. Claro, pero en la fraternidad, sí, con felizmente no estaba, porque si no nos íbamos a quedar con él. Para toda la vida. Y yo para no toda la vida, quizás tú no existirías, o de otra manera, ¿no? Porque, claro, a raíz de sus enseñanzas también concebimos, eso lo vamos a hablar. Que es un tema, sí, que nos han pedido mucho y que queremos hacerlo, y ha llegado el momento para poder, cuando lleguemos a ese punto, hacerlo con ustedes, que es una enseñanza de él que les va a servir a todas las mujeres y papás acá también. Maravillosa, única del maestro, que es la concepción consciente. Sí. Sí, bueno, ¿no? Entonces, yo era muy joven, tenía 18, 19 años cuando llegué ahí con tu padre, y comenzamos a convivir ahí en esa comunidad, en un trailer, en una caravana pequeña, y seguíamos toda la rutina, ¿no? En la mañana subíamos a un... ¿Cómo era, por ejemplo, un día? Te despertabas cuando el sol se salía. Antes de que salga el sol, veías como todos se llaman hermanos y hermanas, ¿no? Se llama Fraternidad Blanca Universal porque rinde, digamos, una devoción al sol, a la luz, a lo que representa la luz en nuestra vida cotidiana. Entonces, a esa hora, antes de que salga el sol, subíamos a una roca que se llamaba Le Rocher,
Y subíamos y los adultos nos sentábamos a un lado y había también la roca donde antes se sentaba el maestro y ahí comenzaba la meditación con el sol. Al otro lado estaban las madres o los padres que estaban con los niños, que ya también aprendían desde muy chiquitos a guardar silencio, en la medida de lo posible que un niño puede guardar silencio. Y comenzaba la meditación con el sol, la respiración adecuada para que el prana entre en tu organismo, porque decía el maestro que el aire de la mañana, antes de que salga el sol, el prana es el más puro, que purifica todas las células de tu cuerpo. Entonces, a través del pranayama, respirabas y hacías esas prácticas y sosegabas todo tu ser para poder comenzar una rutina del día con tranquilidad y en armonización. Hermoso. Sí. Y todo, ¿no? Cada oración antes de la comida, ya la conciencia de preparar la comida. Eso era hermoso, un descubrimiento total para mí, ¿no? Ir a la cocina, ayudar también con conciencia a hacer la comida, poner la mesa con conciencia y luego sentarse en toda esa armonización y recibir la comida en silencio, comerla en silencio. Sin distracciones. Sin distracciones, con personas que casi no conocías, que nos estábamos conociendo entre nosotros, pero que había mucha consideración, muchas enseñanzas por las diferencias de culturas también. Y en ese silencio, almorzar, cenar, no tomar desayuno, en ese silencio eso fue una experiencia que me acuerdo de la primera vez, era muy impactante, una de las experiencias más impactantes de mi vida por lo que se sentía en esa sala llena de personas con la misma intención de amplificar la conciencia con lo que el maestro llamaba el yoga de la nutrición. Exacto. Y qué hermoso, porque no depende de una persona física que guíe, no depende de un líder que esté ahí. Siempre, obviamente hay que organizar logísticamente un grupo, pero no depende de la presencia física de un humano, sino está tan impregnado del espíritu que esa fraternidad se ha sostenido desde antes, se sigue sosteniendo y hasta se seguirá hoy sosteniendo. Sí, hay muchas sedes en todo el mundo. Exacto, porque el espíritu es el que marca eso, ¿no? Entonces, hablabas de devoción, que es básico en realidad en un camino espiritual, que quizás es una palabra fuerte si es que no le damos más atención, si es que no lo tratamos de ver desde otro lado, porque suena, ¿no? Le dedico mi vida a alguien y no estamos hablando de eso, tiene que haber una devoción para poder simplemente aceptar el hecho de que hay algo más grande y más fuerte que nosotros. Es un grado de servicio, hasta cierto punto de obediencia, pero no como castigo ni sufrimiento, sino como práctica de cuidarnos de nosotros mismos y de permitir y abrir espacios internos para que lo superior pueda entrar. Al someterse de la mejor manera, al entregarse a prácticas espirituales rigurosas, pero en un fluir del día a día, como se hace en la Fraternidad Blanca Universal, en comunidades espirituales, es enseñarle a todos los cuerpos, al cuerpo físico y a los cuerpos sutiles, que cuando tienes un orden, una dirección, una disciplina, es más fácil manejar la materia y también te da más oportunidad de forjar el carácter, el temperamento, la personalidad y de aceptar las diferentes personalidades que de todo el mundo peregrinan ahí, se quedan ahí juntos para entendernos, desde el lenguaje físico hasta el lenguaje altamente espiritual, ¿no? El maestro aprendió muy rápidamente el francés. Las conferencias eran en francés con un acento muy agudo en búlgaro, pero así todos lo podíamos entender. Y cuando venía gente de afuera, en la tarde habían conferencias también con traducción en los congresos espirituales que habían, muy hermosos. Y podíamos escuchar al maestro porque ya había trascendido a través de una pantalla, ver los videos, su presencia muy fuerte, muy impactante, muy... Era la primera vez que yo veía y experimentaba a un maestro, prácticamente un iluminado, ahí en la pantalla, ¿no? Porque trascendía la pantalla, ¿no? Una autoridad muy presente y hablando muy claro con su acento búlgaro, el francés, de tal manera que todos estaban ahí con él. Y como él decía, bebíamos y comíamos sus enseñanzas.
¿Qué es lo que hablamos siempre, esa diferencia entre la religión y la espiritualidad? No es que la religión está creada por el humano, pero tampoco nace de la nada. O sea, todas las bases, si es que las podemos analizar y ver, van en esa dirección. El tema es lo que ha sucedido a través de los años, ya cada uno con su experiencia. Pero esas bases principales de una devoción, de tener a un maestro, de comer y beber de esa fuente, todos esos temas que ya se ven en la religión, tienen obviamente una raíz más allá de donde nacen también. Entonces, lo bonito acá es cambiar de perspectiva, poder verlo con otros ojos y adaptarlo con lo que cada uno de ustedes también piensa. Porque el tema acá es qué pasa cuando no tienes un camino espiritual definido. Sí, cuando no lo tienes y tienes una sed espiritual, vas a buscar una estructura o requieres buscar una estructura, porque si no vas a tener muchas opciones y en el poco tiempo que tenemos de vida se nos va a pasar la vida buscando sin el sentimiento de haber encontrado un enraizamiento. Y no se trata de rendir culto a nada ni a nadie, ¿no? Sino se trata de tener la humildad de poder entregar la parte humana a la parte más divina, pero en esta tierra, no cuando nos muramos, no cuando no existimos, estamos en esta tierra para compartir lo más precioso. Y en la materia también, por eso tenemos este físico, hay lo más precioso. Y eso es lo que me gustó tantísimo y me sigue gustando tanto de esta enseñanza, que incluye todo, no deja nada fuera, ni siquiera la opción de que algo está separado de la espiritualidad, sino el ser uno en la unidad de toda la creación, de honrar todos los niveles de creación, es lo que ofrece no solamente esta enseñanza, sino todo camino espiritual despierto y consciente para todos, porque es para todos, ¿no? Los caminos espirituales, si bien tienen diferentes formas, y en tu vida, tu karma, tu destino te va a llevar a encontrarte con las personas adecuadas. Si quieres un camino espiritual, si quieres tu caminar bien en un camino espiritual, tienes que buscar una forma que resuene contigo de una u otra manera. Hablamos ayer de cómo se llega a eso, ¿no? Que es difícil, pero en realidad es de nuevo go back to basics y poder mirar atrás y reconocer que es algo que siempre nos ha acompañado, que es algo a lo que siempre le hemos tenido una afinidad especial, algo que nos ha resonado más que a otros. Puede ser la cultura, desde la cultura inca hasta la hindú. Sí. Algo que haya, no tiene que ser también algo que necesariamente conozcan, sino que siempre les haya llamado la atención, que haya algo de eso que les resuene hacia adentro, que el alma diga, yo reconozco eso porque eso es lo que a mí me ha llenado, porque al final todo ha sido uno, y poder indagar ahí y comenzar a encontrar los símbolos, los arquetipos, como las enseñanzas. ¿no? Tiene que ser a través del sentimiento. Una mera emoción es pasajera, pero el sentimiento recopila las memorias no solamente de esta vida, sino también de otras memorias de vidas pasadas o de existencias. A nosotros conectarnos con el sentimiento, vamos a ir a través del sentimiento con la intuición a sentir qué cosa resuena con nosotros, quién resuena con nosotros, qué resuena con nosotros, al igual como con las relaciones en nuestra vida, como siempre hemos hablado en nuestra familia espiritual. También el camino espiritual, lógicamente, también tiene que ver con qué sientes que es tuyo. Y esas egrégoras que hablábamos en esa conversación, las egrégoras que son los campos energéticos espirituales también que nos llaman, como cuando te llama un país te llama más que otro y tú dices, si tuvieras un ticket gratis y pudieras ir a visitar un país, ¿cuál sería? Ya tú te vas a dar cuenta que ese país trae una cultura y una egrégora espiritual. Y si eso resuena contigo, probablemente tienes que ir por ahí, al menos a experimentar, para luego definir con qué te vas a quedar. Exactamente. Es por eso que ustedes pueden ver el maestro, que es tan importante, van a ver una imagen de Jesús detrás de nosotros, a veces han visto al Buda. O sea, se trata de quedarte, de no definirte, no significa dejar de lado y afuera otras cosas, sino te das cuenta que todo es un uno, pero eliges un camino definido, eliges un sendero por el cual andar, las cosas que te funcionan, y así vas metiendo también los hábitos que tienen que ver y que van de acorde con ese camino.
Sí, los mismos maestros tienen eso, ¿no? El mismo maestro Omram era, ¿no?, un simple hombre joven, un pedagogo en Bulgaria, tenía una madre que sí era muy creyente, pero no tenía un camino espiritual, digamos, público, y luego le presentaron al maestro Peter Donov, que fue su maestro, y el maestro Peter Donov lo reconoció con todos sus talentos y lo hizo su discípulo. Y después, cuando él ya creció, él viajó a la India, un Ram Nikolaevanov, y ahí tuvo las experiencias con Babaji y muchos otros personajes que nosotros ya conocíamos en teoría y que habíamos incorporado por afinidad espiritual. Fue tanto su amor por su maestro que hasta hubo un cambio físico. Se dice que cuando hay una devoción muy fuerte puede hasta haber un cambio físico que se parezca al mismo maestro. Pero uno pregunta, ¿no? Tu papá era alemán y yo peruana alemana, ¿qué teníamos que ver? Porque sentimos ese llamado. Y un como búlgaro, ¿no? Un búlgaro en la India, o sea, en verdad no hay límites ni fronteras para esto. Pero hay que saber reconocer, ver más allá de lo evidente y reconocer la esencia de lo que estamos viendo, escuchando, que se nos está enseñando, y ahí poder hacer el link. Al final todo es un mismo mensaje, solo que son distintos lenguajes que resuenan más con unos que con otros. Sí, totalmente, ¿no? Y también a veces es temporal, una devoción temporal, y luego puede cambiar. Va cambiando, ¿no? Va cambiando, ¿no? En este caso hemos incorporado tanto el padre Ananda como yo estos maestros en nuestra vida porque son atemporales. Quizás hoy por hoy, si leo uno de sus libros que no escribió, sino que fueron conferencias, ya lo veo de otra manera, evidentemente porque yo también estoy en otra etapa. Sin embargo, me es muy útil poder compartirlos, no solamente que tú fuiste creada bajo ese concepto y también estás totalmente compenetrada, sino ahora lo estamos compartiendo así. Nunca hubiera pensado yo eso, porque es algo muy natural, pero que ayuda a que otras personas también puedan tener un insight espiritual y decidir si quieren también incorporar esas experiencias o no. Y ojo que es parte del camino, no es indagar en una cosa, eso te lleva a otra, entonces también vas armando tu camino igual que una carrera profesional. O sea, uno estudia una cosa y es donde más o menos te decides, ok, eso resuena conmigo, yo creo que tengo estos talentos, esto funciona, voy por ahí, y de ahí entre las prácticas, el trabajo, probablemente termines haciendo algo muy distinto a lo que estudiaste o quizás no, pero tomaste un primer paso en una dirección y te lleva a donde tienes que llevar, y confiando en el universo y que todo te lleva a donde tienes que ir, vas a ser guiado a donde tienes que estar. Y luego ocurre eso que ya hemos hablado, ¿no? Primero es el cambio de un camino a otro y luego es la transformación, y la transformación toma tiempo y eso requiere disciplina. Por eso cuando hablamos en esa conversación, la disciplina propia es la que también hace que otras personas te respeten o no. La disciplina incorporada va a hacer que otras personas respeten tu camino espiritual, que no sea una imposición, sino que se respete y también va a haber esa posibilidad de que otras personas quieren ser parte de tu camino también y aprender de ti y todo. Y ahí, si tú estás bien preparado, entonces formamos una comunidad como la que tenemos, ¿no? Yo nunca hubiera pensado que eso sea tan fuerte en mi vida también, ¿no? Y una cosa fenomenal, que no se hace no se hace mucho por afuera, pero mucho por adentro, y luego por afuera se va creando naturalmente una comunidad que hablamos el mismo lenguaje porque estudiamos, incorporamos y así se va expandiendo. Sí, me acuerdo como siempre desde la casa y acá también, a mi mamá le tocan el timbre, o sea, mi mamá no se tiene que mover para ni conocer a nadie, ni para clientes, ni para amigos, o sea, a ella le tocan el timbre, porque siento que el imán es tan fuerte de eso que se vive por dentro que atrae, ¿no? ¿Algo más que quieres decir sobre el maestro o sobre el camino? Sí, de todas maneras recomendarles, están en todos los idiomas los libros del maestro. Sí, se consigue fácil. En todo, es muy fácil por internet, por Amazon, todo, conseguirlos en todos los idiomas, ¿no? Los cuatro. Miren, por ejemplo, estos 4 nada más. Todos los colorcitos. Entonces tenemos una biblioteca donde están todos los libros puestos juntos y por colores, y es una maravilla. Están principalmente en francés, pero están en todos los idiomas. Nosotros también tenemos muchos idiomas aquí. Sí,
Y es una delicia, es una delicia. Sí. Así que vamos a cerrar este episodio no con una carta del oráculo, sino que vas a compartir con nosotros. Sí, quiero compartir porque hay oraciones que se pueden hacer todos los días en diferentes momentos del día y hay 2 o 3 que quiero compartir. Perfecto, así que quédense con nosotras para si quieren estas bellas oraciones. Bien, a ver, mami, comparte con nosotras. Sí, y antes de compartir quiero decir, si aquí se dice Señor o se dice Dios en las oraciones, ustedes pueden decir lo que más vibre con ustedes. Fuente o lo que venga con ustedes. Aquí el maestro siempre hablaba también en francés dirigiéndose al Señor o a Dios. Entonces aquí son 3 que resuenan mucho. Las repito mucho en el día y también con los clientes y quería compartirlo con ustedes. Por ejemplo, dicen, ¿no? Acá hay uno que me gusta mucho, dice: el corazón puro como el cristal, la mente luminosa como el sol, el alma vasta como el universo, el espíritu poderoso como Dios y unido a Dios. Y luego hay uno que puedes repetir 3 veces también, que dice así: Señor, yo amo tu sabiduría, yo tengo fe en tu amor y yo confío en tu poder. Para llenarte a ti de esa fuerza espiritual que puede protegerte. Esas 2. Y pedir ayuda, o sea, pedir esa, ¿no? Conocemos mucho cuando está pasando algo fuerte, cuando hay una enfermedad, cuando hay algo a lo que realmente, donde vemos que no tenemos el control, donde pedimos ayuda. Y en realidad está en el día a día, en todo. Hay algo más fuerte actuando, lo sabemos, lo sentimos. Sí. Entonces, en vez de esperar a que haya una crisis para pedir ayuda, que sea algo que camine con nosotros, que esté ahí sosteniéndonos, los que están en esto saben que es un alivio y un placer más que algo que pese o que te estrese más en el día. Y es un disfrute, es un alimento para el alma, es dejar de buscar eso que el alma quiere y tratas de llenar, suplir con 1000 otras cosas que quizás no te hacen bien o no termina y nunca van a terminar también de suplir lo que necesitas a largo plazo. Entonces, realmente es algo a incorporar. Tener ese lugar sagrado de descanso dentro de uno, para poder refugiarse en ese lugar sagrado y poder renovarse, recuperar energías con todas las demandas que ya tenemos, no solamente en estos tiempos difíciles, sino ya en nuestra existencia propia de ser humano. Así es. Les voy a dejar todos los datos aquí en los show notes. Si les ha gustado este episodio, por favor háganoslo saber, ya sea que lo escuchan por Spotify o lo escuchan por el app del podcast o nos ven en YouTube, que nos encanta porque de esto se trata, por eso nos esforzamos en hacer estos videos también, para poder entrar con más intimidad a ustedes y poder incluirlos en esta conversación. Suscríbanse al canal, compártanlo con las personas que creen que deban escucharlo, que les podría hacer bien en este momento. Los ayudan a ellos, se ayudan a ustedes, nos ayudan a nosotras y así podemos seguir ampliando esta red maravillosa. Así que una excelente semana. Gracias. Con mucho amor and keep your spirit up.